Bien, vamos a dar inicio a nuestra tercera clase que viene a ser las teorías sobre el origen del hombre. Pero antes de dar inicio, las recomendaciones necesarias: mantener la distancia con personas que tienen síntomas respiratorios y siempre cuando se va a salir utilizar mascarilla. ¿Ok? Vamos a dar inicio a esta tercera clase virtual correspondiente al cuarto año de secundaria. Teorías sobre el origen del hombre. Tenemos una conceptualización básica que nos dice que la evolución consiste en un proceso de cambios que se dan en forma gradual, tanto en la naturaleza como en la sociedad y pensamiento. La hominización es el conjunto de cambios que en el transcurso de millones de años de evolución condujo la transformación de los primeros homínidos hasta el hombre actual. ¿Ok? Que pasó del homínido, como podemos observar en la imagen, transformación gradual, millones y millones de años, que da como origen, como resultado, el hombre actual. Esta transformación permitió que el hombre adquiera la marcha bípeda, caminar en dos pies, la postura erecta. Si podemos visualizar entre la primera imagen y la última, la posición erguida de la columna. ¿Ok? Asimismo, aumentó la capacidad craneana, que le permitió alojar en un cerebro cada vez más grande, que le permitió tener el pensamiento abstracto, desarrollar el lenguaje y todos estos hechos, características, lo vamos a detallar más a fondo. ¿Ok? Pero antes de profundizar en cada homínido, tenemos que saber cuáles son las teorías del origen del hombre. Cabe recalcar que hay una teoría divina y una teoría científica. Dentro de la teoría científica hay una gran cantidad de postulados de muchos autores que hablan un poco de ello. ¿Ok? Continuamos. Continuando, vamos a hablar acerca de las teorías. Tenemos la teoría creacionista y la teoría evolucionista. ¿Ok? Primero, la teoría creacionista. Nos dice que todas las civilizaciones del pasado han explicado el origen del hombre desde un punto de vista mágico-religioso, mayormente relacionado a la religión de cada cultura. Por ejemplo, tenemos la tradición judío-cristiana, basándose en fuentes bíblicas, específicamente en el libro del Génesis. La primera parte o el primer libro del Antiguo Testamento nos habla y explica la forma en que el hombre ha aparecido y que estos, tanto como los animales, fueron creados por Dios. De esta teoría se desprende un pensamiento que es el pensamiento fijista. ¿Qué quiere decir fijista? Fijista viene de fijo, que todos los animales, como los conocemos, han estado fijos tal como han sido creados. No han sufrido ninguna modificación a lo largo del tiempo. ¿Ok? Eso hace referencia a la teoría creacionista. Ahora vamos a centrarnos en la teoría evolucionista, que es lo que vamos a abarcar a partir de ahora hacia adelante. ¿Ok? Tenemos la teoría evolucionista. Fue desarrollada a partir de evidencias de los fósiles y de las observaciones científicas. Plantea que el hombre, así como los seres vivos, han sufrido cambios a lo largo de millones de años. Y estos cambios se han suscitado, ¿por qué? Por la lucha para sobrevivir. ¿Ok? Dentro de la teoría evolucionista tenemos una gran cantidad de representantes, como Carl Linneo, que realizó una clasificación de los animales y de las plantas. Jean-Baptiste Lamarck planteó la ley del uso y desuso, es decir, que dentro de los seres vivos, cada uno de estos desarrolla órganos que utilizan más y otros que es poco utilizado. Aquellos órganos no utilizados con el paso del tiempo se van a atrofiar. ¿Ok? Tenemos el mayor representante de la teoría evolucionista, Charles Darwin o Carlos Darwin. Planteó que la naturaleza
elige a las especies más aptas en su lucha por la supervivencia, denominado en pocas palabras como la selección natural. ¿Ok? La naturaleza elige a las especies más aptas y que pueden sobrevivir. Desarrolló una gran cantidad de principios para explicar la adaptación de las especies y cómo éstas se han adaptado a medida que pasaban los años. Todos estos postulados se encuentran en su obra El origen de las especies y el origen del hombre. ¿Ok? Por otro lado, tenemos a Federico Engels, que nos dice que el principal factor de evolución es el trabajo, que el hombre ha evolucionado a medida en que ha ido manipulando los objetos, como es el caso del dedo oponible. ¿No es así? Con el dedo pulgar oponible, las personas empezaban a manipular. Ustedes escriben y no podría escribirse si el dedo pulgar estuviera oponible, estuviera un poco más abajo. ¿Ok? Bien, con eso terminamos esta parte, pasamos a la siguiente diapositiva. Continuando con la clase, vamos a dar paso a lo que es este tercer punto, que viene a ser la hominización. Los factores que condicionan o condicionaron el proceso de la hominización. ¿Ok? En primer punto tenemos la posición erguida, es decir, el caminar erecto de la persona. Como podemos ver en esta imagen, en la primera figura tenemos a un simio, donde la posición no es erguida, es curva. Y en la siguiente figura tenemos una persona con la posición erguida. Como podemos observar, la columna está recta. ¿Ok? Seguido de ello tenemos el caminar bípedo. La posición erguida está ligado al caminar bípedo o al bipedismo, en que las personas, anteriormente los simios, caminaban en 4 patas. Ahora las personas, a medida que fueron evolucionando, caminaban en 2 pies. ¿Y por qué? Porque anteriormente las personas, mejor dicho los simios, no podían ver más allá, ¿no? Así que se erigieron para poder ver a las bestias salvajes, para ver alimentos, y ahí empezó su evolución. El dedo pulgar opuesto o el dedo pulgar oponible es muy esencial para la manipulación de los objetos, y eso está muy ligado a la capacidad craneana. ¿Ok? Otro, capacidad para fabricar utensilios y herramientas. Y ligado a ello también tenemos otro punto muy importante, que es la dentición. Como podemos observar en la imagen, la primera imagen y la segunda imagen hay una gran diferencia. La segunda figura es la dentición de un simio, donde podemos observar que tiene de manera sobresaliente los dientes. ¿Ok? Y en la primera imagen tenemos el cráneo de una persona actual o una persona que ya pasó ese proceso. Y por último, y no menos importante, tenemos el aumento progresivo de la capacidad craneana. Como podemos observar allí, la capacidad craneana aumentaba de acuerdo al tamaño del cerebro. ¿Ok? Bien, pasamos al siguiente punto. Ahora vamos a hablar acerca de los homínidos más importantes. Tenemos a los Australopithecus. Los Australopithecus se van a dividir en 2: Australopithecus africanus y Australopithecus afarensis. ¿Ok? Bien, se conoce con el nombre genérico de Australopithecus a una serie de homínidos de aspecto simiesco, muy similar al simio. ¿Ok? Que habitaron en el continente africano hacia fines de la era terciaria, hacia alrededor entre unos 4 o 3 millones de años. Existen muchas variedades de Australopithecus, como ya los mencioné, el africanus y el afarensis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos se extendieron por diversas zonas de África. El Australopithecus africanus y el Australopithecus afarensis son los más esenciales,
pero destaca más el afarensis, y acá destaca Lucy, que es la primera homínida encontrada. Ahí tenemos una imagen, ¿ok? También podemos observar en la figura el tamaño. Vamos a hablar de cada uno de los Australopithecus. Tenemos el Australopithecus africanus, descubierto por Raymond Darr en los años 1925, en la zona de Town, lo que hoy es Botswana. Eran los restos de un niño, especialmente en la zona del cráneo. Se pudo evidenciar que tenía el cráneo rasgado por un águila. Ahí se le conoce como el niño de Town. Y por último tenemos al Africanus, o mejor dicho, el Australopithecus afarensis, que fue descubierto en 1974 por el paleoantropólogo Donald Johanson. ¿Ok? Se encontró cerca de la zona de Etiopía. Y aquí destaca lo que es el primer homínido, o el primer resto muy parecido al hombre, que es el Australopithecus afarensis, también denominado Lucy. Hoy tenemos una imagen acerca del Australopithecus africanus, y como podemos observar, la capacidad craneana era solamente de 450 centímetros cúbicos. En la actualidad, el ser humano, nosotros, muy parecidos al hombre de Cro-Magnon, tenemos alrededor de entre 1500 y 1600 centímetros cúbicos, que va a proporcionar la manipulación de las manos, el lenguaje, el pensamiento abstracto, muy diferente a los Australopithecus. Y el tamaño no era muy alto, aproximadamente 1,35 m, 1,40 m. ¿Ok? Continuamos. Pasamos al Homo habilis, o al hombre hábil. El hombre hábil se caracteriza más, ¿por qué? Por ser el primer fabricador, el primer creador de herramientas o utensilios. Sus restos fósiles fueron encontrados por Luis y María Leakey en la zona de Olduvai, en Tanzania. Vivió entre 1.800.000 millones de años aproximadamente. Las evidencias fósiles indican que este hombre fue el primer hombre que tenía la capacidad de crear instrumentos con sus manos. Como podemos observar, la capacidad craneana se había duplicado, 700 centímetros cúbicos. Esta capacidad craneana le permitió utilizar el dedo pulgar, que ya no era oponible, sino que era muy parecido a lo que nosotros tenemos. Y con el dedo pulgar podía manipular los objetos. ¿Ok? La altura estaba entre el 1,20 m y el 1,50 m, también ubicada en la zona de África. Continuamos. Ahora pasamos con el Homo erectus. ¿Ok? También conocido como el primer creador del fuego. No dicho creador, mejor el descubridor del fuego. Nos dice que este hombre erguido fueron hallados en Indonesia, en la zona de Asia, ¿ok? Por el holandés Eugene de Bois. Su importancia radica en su postura erguida, que hace que su locomoción sea totalmente bípeda. Y era la locomoción bípeda perfecta, muy parecida a lo que tenemos hoy en día. La capacidad craneana era de aproximadamente 900 centímetros cúbicos y la altura 1,70 m. Se encontró en la zona de África y de Asia. ¿Ok? Y lo que más destaca es su aporte más importante, el dominio y el uso del fuego. Pero ¿de qué manera descubrió el fuego? Hay una gran cantidad de historias, pero lo que más se asemeja a la realidad es que en algunos días, especialmente de tormentas eléctricas, un rayo impactó contra un árbol y esto propició que el árbol se incendiara. Surgió el fuego. Entonces, este Homo erectus se acerca con su gran capacidad
de poder asombrarse contra hechos no explicados, desconocidos para él, empezó a adorar este árbol que estaba incendiándose. Entonces, como podemos observar en la imagen, pudo ver que podía dominar el fuego. Otro hecho, otra explicación es que con el choque de piedras salían chispas y esto propiciaba el descubrimiento del fuego. Con el descubrimiento del fuego, ¿en qué favorecía a este hombre? Calor por las noches, luz por las noches, alimentos cocidos, etc. ¿Ok? Seguimos. Tenemos al Homo sapiens, o también conocido como el hombre de Neandertal. Nos dice que estos restos fueron encontrados por primera vez en el año 1856 en el valle de Neander, por eso se llama el hombre de Neandertal, en el país de Alemania. ¿Ok? Nos dice que los hombres tenían el cerebro de mayor tamaño y el cráneo distinto al Homo erectus. Tenía la zona de las cejas prominentes, que fue encontrado aproximadamente entre los 200 y 30.000 años. ¿Ya? Como podemos evidenciar en la imagen, su capacidad craneana estaba entre los 1500 centímetros cúbicos. ¿Ok? Otro aporte, otro hecho importante que podemos hablar acerca del hombre neandertal es que podía enterrar a sus muertos. Ellos ya tenían un significado de la vida más allá. En cuanto a su organización social, se agrupaban en hordas. ¿Y qué es una horda? Es un grupo de personas que se dedican a cazar. ¿Ok? Y relacionado a los entierros, podemos mencionar que tenían ciertos vestigios de religiosidad. ¿Bien? Nos dice que esta especie vivió en la última glaciación y se adaptó a ella construyendo hogares excavados en el suelo, en cavernas, etc. Luego proseguimos con el Homo sapiens sapiens, también conocido como el hombre de Cro-Magnon. El hombre de Cro-Magnon desplazó el Neandertal, ocupó sus tierras, adueñándose gradualmente de su mundo y llevando a la extinción al hombre neandertal. ¿Ok? Dentro de los aportes más evidentes podemos mencionar la pintura rupestre o la pintura en cuevas y cavernas. Estas pinturas representaban escenas de su vida cotidiana, sobre todo de la caza, o si no también un deseo que ellos tenían. También esculpieron famosas estatuillas como la Venus, como podemos observar en la parte derecha, la Venus, que era un sinónimo de feminidad, un sinónimo de fertilidad. Como podemos evidenciar en las imágenes, la capacidad craneana era de alrededor 1600 centímetros cúbicos. El hombre de Cro-Magnon en sí somos nosotros. ¿Ok? Ya tenía la apariencia muy parecida al hombre, utilizaba vestimentas para cubrirse del frío y su tamaño rondaba entre el 1,70 m y el 1,80 m. Aproximadamente su aparición se da hace 100.000 años. En cuanto a su organización social, estos formaban clanes, es decir, grupos familiares. Grupos familiares que más tarde, que mayormente surgieron en el Paleolítico, estos grupos familiares van a dar origen a los primeros pueblos. Y estos primeros pueblos van a dar origen a una cultura. Otros pueblos van a someterse a través de las guerras. Otros de manera pacífica va a dar origen a una ciudad, una cultura más reconocida. Por ejemplo, ahí podemos hablar acerca de cultura egipcia, cultura romana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. En la siguiente imagen tenemos
¿Cuál fue el desplazamiento de estos hombres? Como podemos observar, el Australopithecus solamente se quedó en la zona africana. A medida que evolucionaban, y especialmente por el periodo de glaciación, porque gracias a la glaciación, los océanos o parte de los mares se congelaron. Por eso el Homo habilis, que abarcó la parte occidental de África, pudo desplazarse. En ese desplazamiento el Homo habilis evolucionó al Homo erectus, y el Homo erectus se expandió por la zona europea cerca del mar Mediterráneo, en la zona asiática. En ese desplazamiento se transformó en el Homo sapiens sapiens. Dentro del Homo sapiens sapiens tenemos al hombre de Cro-Magnon, y también debemos hablar acerca del Homo neandertal. Como podemos observar acá en la zona asiática, cerca de lo que hoy es Rusia, y debido a la glaciación, el hombre pudo cruzar hacia América, porque el estrecho de Bering, esta zona de acá, estaba congelada, y de esa manera inició el poblamiento americano. ¿Ok? Bien. Y con ello damos fin a esta clase. No se olviden de la tarea que ahí les dejo. Buenos días.